ustedes. Me hubiese gustado que este salón hubiese estado más lleno. Muchos colegas, compañeros, organizaciones no pudieron estar por distintos motivos, pero en este evento agradecemos fraternalmente a cada uno de ustedes que se tomó el tiempo y que hizo el esfuerzo de acompañarnos en este acto que para nosotros es inédito. Sabemos también que genera ruido y eso nos gusta, que genere ruido, porque finalmente cuando las cosas generan ruido se mueven, ¿cierto? Y esta intención de este acto provocativo, pero también un acto institucional, formal, de plantearnos el desafío de instalar a nivel país el nuevo día del profesor y la profesora, para nosotros es una necesidad. Y comparto las palabras del director ejecutivo y de Magdalena respecto a que finalmente la vocación docente y el esfuerzo que hacemos las y los profesores todos los días está en juego también en pequeños detalles, como cuando celebramos el día, que puede parecer una minucia, pero no es tan así. Son años de lucha, son años de esfuerzo, décadas de esfuerzo, de un magisterio que ha sido golpeado históricamente, de un magisterio que ha tenido pocos momentos en donde se ha podido asumir y reconocerse a sí mismo como parte importante y constructor de este país, porque hemos sido golpeados una y otra vez, en distintos momentos de la historia. La precarización salarial, las condiciones laborales son un ethos del profesorado, son un estado permanente desde las primeras escuelas públicas. Y solamente en pequeños momentos de nuestra historia hemos creído que vamos a poder tomar el cielo por azar, pero nos han golpeado bruscamente. Es por eso que una fecha tan importante para nosotros como el Día del Profesor y la Profesora duele cuando lo vemos en el calendario y vemos que aún sigue vigente un decreto firmado por una dictadura. Un decreto que finalmente nos identifica con el crimen, con el asesinato, con la desaparición de nuestras propias organizaciones, porque hay que recordar tristemente que el 16 de octubre no es coincidencia, sino que es la fecha de fundación del Colegio de Profesores, organismo que fue construido después de la desaparición del sud histórico, que era un proceso de construcción que traían los trabajadores de la educación y que estaban proyectándose en algún momento de construir un propio modelo educativo a nivel nacional, que era la Escuela Nacional Unificada, en donde los profesores tenían un protagonismo real en la construcción de un modelo educativo y la mirada y construcción de país. Pero nos dijeron que no, que había que gremializarse, que nos teníamos que separar los docentes de los asistentes de la educación, que solo había que pelear por peleas gremiales, que ya el profesor no tenía derecho a opinar sobre el quehacer. Nos instalaron en la formación pedagógica de las universidades el que el profesor es un ser apolítico, cuando la educación es el acto más político que tenemos en nuestra sociedad. Nos dijeron que no podíamos opinar y nos empezaron a encapsular, a encerrar. Nos crearon dispositivos de control, el CIMSE, la evaluación docente y por supuesto los bajos salarios, que es un dispositivo de control gigantesco. Algunos recordarán los profes cuando tenían que hacer doble jornada. Trabajaban 30 horas en la mañana, 30 horas en la tarde, jornadas de 60 horas a la semana, por los mismos sueldos que tenemos hoy día. Nos prometieron que con la jornada escolar completa se iba a resolver un problema laboral. Y aquí estamos. Todavía seguimos con las mismas demandas y las mismas luchas históricas del profesorado. Por lo tanto, hoy día hablar de educación y sobre todo de quienes ejercen o empujan los procesos educativos es fundamental para un país y no lo decimos nosotros. Cuando empezamos a mirar a otros países, a Finlandia, que no nos parecemos en nada, pero lo usamos como ejemplo, ¿cierto?, para pensar los modelos educativos en nuestro país, lo que estamos pensando es qué país queremos construir. Pero nadie piensa en quién va a construir ese país, que somos los que estamos acá, los que ponemos las manos todos los días en las escuelas, en los jardines, en los liceos.
Hoy día las universidades, en la lógica de la autogestión, que siempre es lamentable, han perdido el foco. Varios de los que estamos acá nos conocimos en la universidad, ¿cierto? Con el profesorito, con los dirigentes del sindicato. De hecho, la base de nuestro sindicato era compañeros que nos conocimos en las luchas estudiantiles. Y empezamos a traer esas luchas estudiantiles que muchos olvidan cuando salen al mundo del trabajo, y las quisimos reproducir en el mundo del trabajo. Y dijimos, ¿de qué forma? Bueno, un sindicato es el instrumento, es la herramienta. Y empezamos a seguir y continuamos esas ideas que traíamos de la educación pública, de la educación popular, las miradas que traíamos de la universidad, en levantarlas en una nueva organización, que es lo que hoy día es Sur de Valparaíso. Porque veíamos que las grandes demandas históricas que estudiamos en la universidad, que conocimos en los distintos espacios sociales en los cuales nos fuimos forjando, eran demandas pendientes. Y lamentablemente no estaban en la agenda pública, ni estaban siendo atendidas por nadie. Y es así como empezamos a desarrollar y a construir el primer instrumento, que es la herramienta, que en este caso es el sindicato. Pero inmediatamente empezamos a construir alianzas. Y que hoy día el discurso que acaba de dar Magdalena en representación de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación es parte de lo que hemos venido construyendo en los últimos años, en las últimas décadas, en un proceso de unidad. Magdalena es asistente de la educación, presidenta de la asociación en el servicio local de Colchagua. Y lo que estamos haciendo en esta federación es unificar, volver a juntarnos todos los que trabajamos en educación. No los profes por acá, no los asistentes por allá, los administrativos por otro lado. Porque finalmente las demandas de la escuela, las necesidades de la escuela son las mismas. Y la precarización es la misma. Por lo tanto, la construcción de este espacio, de este instrumento, como es la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Pública, nos viene a construir una herramienta de unidad, de cariño, de fraternidad, que muchas veces está ausente en la construcción permanente de nuestro quehacer. Pero también es una herramienta que empieza no solamente a levantar las grandes reivindicaciones laborales, salariales que tenemos los trabajadores, ¿cierto?, de todas las áreas, sino que a repensar el quehacer educativo. A un ingeniero nadie le dice cómo levantar una obra, a un abogado nadie le dice cómo atender una causa, pero nosotros los profesores, todos nos dicen cómo hacer una clase, todos nos dicen cómo atender a las niñeces, todos nos dicen qué hacer dentro de la sala de clase. ¿Y de quién es la responsabilidad? Podríamos encontrar un montón de culpables, pero hoy día nosotros estamos diciendo, bueno, hagámonos cargo nosotros de que somos los profesionales, somos los que hemos decidido levantar este oficio, el mismo oficio de la Gabriela, y hagámonos responsables y construyamos nuestro quehacer y definamos nuestro quehacer. Y entonces, hoy día en lo que estamos construyendo desde el sur de Valparaíso, desde la Federación Nacional y desde los otros espacios donde estamos, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que nos permite unificarnos con los trabajadores del mundo privado, de la educación particular subvencionada, como también hoy día la Central Continental de Trabajadores de la Educación, en la cual hoy día somos parte de la fundación de una central continental, en donde estamos pensando entre iguales, entre precarizados, pero también entre iguales en lo cultural y en lo social del continente. ¿Cuál debiese ser la mirada de la educación para nuestros pueblos? Porque hoy día en Chile, y las autoridades presentes que lo saben, las decisiones en educación y sobre todo la línea política en educación del quehacer, históricamente ha estado en manos de ingenieros, de abogados, de economistas, pero rara vez de profesores. Rara vez de profesores. Ni hablar de los asistentes de la educación, que son históricamente discriminados. Ni hablar de las madres, padres y apoderados, que siempre han quedado al margen de los procesos educacionales y la toma de decisiones. Entonces la alianza no es solamente entre trabajadores de la educación, también es con los madres, padres y apoderados. También es con la comunidad y por supuesto con nuestros estudiantes, que son la base que hoy día han mantenido el motor de la educación viva. Si no fuese por el mochilazo del 2001, la revolución pingüina del 2006, la gran movilización del 2011, muchas de las demandas que hoy día levantamos de educación hubiesen desaparecido de la agenda pública. Y es gracias a los estudiantes que se han mantenido, y hoy día nosotros decimos, bueno, ¿dónde estaban los profesores del 2001? ¿Dónde estaban los profesores del 2006? ¿Por qué no estaban en la calle con sus estudiantes? Entonces ahí hay un compromiso nuestro de decir, bueno,
Esto no es acompañar a los estudiantes, es construir en conjunto con los estudiantes, con los apoderados y con todos los trabajadores de la educación una nueva mirada de educación, una nueva reflexión que nos apuesta a construir un nuevo programa educativo para el país. Porque lamentablemente este país no tiene un programa educativo. No existe un proyecto educativo nacional. Lo que existe son cositas traídas de por aquí, traídas de por allá. Lo que fracasó en España, cositas de Estados Unidos, Finlandia. En matemáticas sacamos algo por aquí que vimos que en un país por allá. Y ese collage de ideas las intentan imponer en nuestra realidad cultural. Ideas que vienen de otros lados, con realidades totalmente distintas, con inversión económica totalmente distinta a la que se genera acá. Y claramente ha sido un fracaso. Por más esfuerzos que se hagan por parte de los que estamos en el aula, de las autoridades de turno, pero es un fracaso porque no es nuestro. Porque no es nuestro, no nos representa, no nos identifica, no lo hemos construido nosotros, no responde a nuestras necesidades. Hoy día se levanta una agenda de la violencia, en donde hace un tiempo atrás, no mucho, la violencia venía de la migración. Luego la violencia venía de los apoderados que se empezaban a empoderar en las escuelas. Y encerrámosle la puerta a los apoderados que están entrando y hablando mucho. Y ahora la violencia viene de la neurodivergencia. Qué peligroso los discursos que se han instalado. Qué peligroso. Porque empezamos a buscar al enemigo dentro de nuestras propias comunidades. Cuando, muy bien lo dijo Magdalena, la violencia es estructural y nadie se hace cargo. Y es nuestra tarea hacernos cargo. Porque mientras sigamos buscando al enemigo, al violento, en nuestra sala de clase, en la sala de al lado, claramente la idea de comunidad educativa no la vamos a poder construir nunca. Y eso es parte de los desafíos que tenemos. Entonces, pensar hoy día en el día del profesor y la profesora no es solo para autorregalarnos, pedir un día libre, como normalmente suele pasar en las discusiones en octubre, el día libre, no día libre, ¿cierto? Y se minimizan eso. Y claro, con los niveles de sacrificio y esfuerzo que hay, muchas que se agradece un día libre, ¿cierto? Pero no es eso lo que queremos. Queremos abrir un debate. Queremos discutir respecto al quehacer educacional, que está tan ajeno a quienes somos los principales responsables de la educación. Por eso, la imagen de Gabriela Mistral es fundamental y un ancla en este debate. Porque lamentablemente en Chile no hay grandes referentes en educación. Cuesta encontrarlos, hay, sí los hay. Pero cuesta encontrarlos y que además sean imágenes de consenso. Y la Gabriela Mistral es una imagen de consenso. Es una imagen que ha sido manipulada, sí, ha sido tratada de reducir al Princesito de Niños Celosos de Frío, ¿cierto? Como meramente una poeta para niños, y han intentado, bueno, darle distintas miradas a la Gabriela, desde encerrarla en un billete, ¿cierto? Hasta tratar de que fuera un centro cultural gigantesco, pero en realidad la Gabriela no era eso. La Gabriela era una educadora rural no reconocida formalmente porque no se tituló, discriminada por sus colegas, por sus compañeros, por no estar titulada, perseguida en muchos casos por la institucionalidad y expulsada del país, porque finalmente su cargo de embajadora plenipotenciaria era porque acá adentro molestaba a las condiciones del Chile conservador de aquella época. Y la mandaron entonces a recorrer el mundo. Y por suerte, mujer inquieta, no se quedó quieta. Y ahí está el aporte entonces que hace en México. Lo que podría haber hecho en Chile, lo que ella siempre en todos sus textos dijo, lo terminó haciendo en México, construyendo y ayudando a estructurar un modelo educativo. Lo que acá en Chile no pudo hacer. Entonces el llamado que hacemos nosotros, desde los profesores de aula, es que finalmente esa es nuestra labor. Enseñar, educar, pero también pensar en que somos capaces de construir un modelo educativo para nuestro país. No necesitamos de un ingeniero que nos diga cómo construir o estructurar un modelo educativo. ¿Nos puede ayudar? Por supuesto que sí. Pero nosotros tenemos la capacidad de diseñar un modelo educativo. No solo para nuestra escuela, no solo para nuestra comuna, sino pensando en el país y en el continente. Y ese es el desafío que queremos poner hoy día al abrir este debate, en donde nosotros hemos asumido ya el rol de que el 7 de abril
no solamente es el Día Nacional de Gabriela Mistral, sino que es el Día Nacional de los Profesores y las Profesoras. Porque es ella la que nos representa en esta lucha y es ella la que finalmente nos permite tener una mirada de futuro. Porque hoy día, cuando no hay profes en las universidades estudiando pedagogía, no hay estudiantes en las carreras, se acaba de firmar un convenio entre el Ministerio de Educación con las universidades para tratar de buscar una solución a esto, porque nadie se motiva a estudiar pedagogía, por las propias condiciones que estamos viviendo y sobreviviendo. ¿Qué joven de 18 años va a querer entrar a estudiar una carrera donde lo van a maltratar, lo van a discriminar y más encima van a pagar mal? No muy motivante, ¿cierto? De hecho, muchos seguramente de los que estamos acá somos hijos de profesores y lo primero que nos dijeron nuestros papás es no estudies para profe, ¿cierto? Como un karma. Terminamos estudiando igual pedagogía. Y más encima nos emparejamos con profesores. Nos gusta vivir bien. Entonces, finalmente hay un mundo del cual pertenecemos, pero que lamentablemente todos dicen cómo tenemos que vivirlo, menos nosotros. Y es parte de lo que queremos abrir en este debate. Yo le avisé a mis compañeros y les aviso a ustedes, yo no soy bueno para resumir. Y avisé que hoy no iba a ser el día. Porque es importante, y es una práctica que se ha perdido, el de escucharnos. Aunque sea medio unilateral.